Hace 9 años que te contamos las noticias, debatimos, enloquecemos al algoritmo musical. Mira vos. Acordate, los sábados desde las 10 horas por FM Identia 103.3. Bueno, estamos en la FM Identia, en la 103.3, en la Villa de Merlo y toda la costa de los Comechingones. Estamos en la ciudad de San Luis, a través de la FM Río Seco, en la 88.7. Estamos en la ciudad de Villa Mercedes, a través de Calle Angosta, la 101.7. Y acordate que también nos podés escuchar en www.fmidentia.com.ar. Bueno, como te habíamos comentado más temprano en esta mañana, estamos en comunicación con Hernán Brienza. Bueno, no necesita mucha presentación, él es escritor, politólogo, periodista, y la saludamos en esta mañana. Pablo Cufré, Cecilia Genovese. Gracias, Hernán, por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Igualmente, igualmente. Bueno, Hernán, estás presentando tu libro ¿Para qué sirvió el peronismo? 11 ideas para comprender su existencia, y quería, bueno, obviamente empezar por ahí como disparador, pero tenemos un montón de preguntas para hacerte. Sí, estoy presentando el libro, lo presenté en Cura Brochero el jueves. Sí. Y bueno, ahora en el 26 de noviembre lo voy a presentar oficialmente en Buenos Aires. Y iré presentándolo en Rosario y en otras ciudades y en otras localidades de la Argentina a medida que vayan surgiendo las invitaciones y el interés de la gente. Por supuesto, ya te anticipo que vamos a trabajar para que puedas venir acá a Merlo. Sí. Lo tengo de alguna manera anotado, y también tengo anotado Villa Dolores, así que voy a tener que volver para la zona, una zona que vuelvo siempre, como ustedes saben. Excelente. Porque bueno, vamos al libro que bueno, no hice tiempo, te juro, a leer del jueves a la noche que llegué a hoy, pero sí te escuché y sí te seguimos, y bueno, ¿para qué sirvió el peronismo? ¿Para dónde da? ¿Para qué plantea? Bueno, yo creo que es un libro que está trabajando de alguna manera, no solamente en una cuestión de pasado, sino en una cuestión de futuro. Uh-huh. La pregunta sobre el pasado en realidad es una denuncia sobre el futuro. No es solamente una pregunta que busca una respuesta sobre lo que pasó, sino que ese pasado alerta para la necesidad y la obligación de pensar el futuro del peronismo, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido hay que pensar justamente qué dispara esa pregunta en pasado, ¿no? ¿Por qué ese pasado genera ruido? Y creo que genera ruido fundamentalmente porque hay una posibilidad de que el peronismo se convierta en pasado si no mira hacia el futuro. Es cierto, sí, ni más ni menos. Alcancé a ver, digamos, sobre el libro. La primera de estas 11 ideas es peronismo siendo, justamente. Sí, de lo que se trata un poco es un juego de palabras entre que la pregunta que se hacen muchos autores y escritores es ¿qué es el peronismo? ¿No? Y la pregunta básica en cualquier mesa de café o charla de café es la idea de que bueno, ¿qué es el peronismo? ¿No? Y para mí esa es una pregunta mal hecha. Uh-huh. Porque no tiene mucho sentido preguntarse sobre la esencia de un movimiento como el peronismo, como tampoco es interesante preguntarse sobre las cuestiones esenciales de todos los movimientos históricos, ¿no? Pero lo que sí creo es que lo que hay que pensar allí es qué estuvo siendo el peronismo a lo largo de su historia en cada una de las situaciones que les tocó actuar, ¿no? O en cada uno de los momentos en que les tocó interpretar un proceso histórico y llevarlo adelante, ¿no? En el 45,
en el 70, en el 73, en el 89, en el 2003, en el 2019, ¿no? Y en el futuro, ¿no? Creo que justamente lo que hay que pensar con ese estar siendo, que lo retomo un poco de la idea de Rodolfo Kusch, está vinculado a que no haya una mirada estática sobre el peronismo, sino que se trate de algo más vinculado a una dinámica de transformación permanente, ¿no? Sí, efectivamente. Y además estas respuestas a estas distintas situaciones históricas que vos planteabas tienen una carga de pragmatismo y una carga de doctrina, en todo caso, ¿no? Y que la cuestión es cómo resolver eso. Claro, esa interpretación de la cual hablamos está vinculada a una tensión permanente que hay en el peronismo entre su costado doctrinario, por llamarlo de alguna manera, y su, yo diría, su permanente preocupación por la pragmática, ¿no? Por el poder incluso, ¿no? Cómo conjugar al mismo tiempo, yo diría, la forma de pensar la estática de la doctrina con la dinámica de la acción, ¿no? Sí. Y en este contexto actual, en lo que está haciendo en este momento, hace un rato nos llegaba un mensaje más temprano acerca de la conducción. ¿Quién, qué características del manejo de esa tensión tiene un conductor o una conductora en el peronismo? Bueno, justamente la importancia del conductor es que el conductor es el que gana y gana el que conduce, ¿no? Y quien sea más eficiente, más efectivo en la interpelación, en la interpretación de esa tensión, el que mejor lo dialogue o la que mejor dialogue esa tensión con las necesidades de su tiempo y de las mayorías, para mí ocupa la centralidad en la política en ese momento, ¿no? Y creo que justamente ese es el gran debate, ¿no? Digamos, ¿quién conduce? Bueno, el que de alguna manera mejor interpreta la tensión entre doctrina y pragmática, ¿no? Entre el hacer, entre la teoría y el hacer, ¿no? Uh-huh. Hernán, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Cecilia? Bien. Te quería llevar un poco a una discusión que se está dando en la actualidad y que me parece que está buena llevarla al plano de esto que vos planteás, que se incrementó esta semana con el triunfo de Trump en Estados Unidos. Empezó a circular esta idea de, bueno, los progres, el feminismo, se pasaron 3 pueblos y por eso la ultraderecha está ganando en todos lados. Entonces esas agendas dejémoslas un poco de lado, ¿no? ¿Cómo te llevas con esa idea, con esa reflexión que surge en este momento de, bueno, una ultraderecha avanzando en distintos lugares del mundo, inclusive en nuestro país? Sí, yo creo que hay mucha confusión con esas cosas, ¿no? Digamos, no es lo mismo la ultraderecha en países, estados-naciones desarrollados al calor de las burguesías industriales o de clases dirigentes o dominantes con mercado interno, con consumo hacia el interior, que clases dominantes construidas al calor del modelo agroexportador. Por supuesto, hoy la economía no se puede dividir de la misma manera que lo hacíamos en el siglo XIX, cuando se formaron estos estados-naciones, pero sí creo es que ser de derecha en Europa es diferente a ser de derecha en América Latina, ¿no? Sí. Que es mucho más brutal la derecha latinoamericana con sus propias poblaciones. Sí. ¿No? Claro. Sí. Por ejemplo, si uno piensa cuál es el extremo de la derecha europea. Bueno, vamos al nazismo. Bueno, el nazismo encontró un otro fuera de su propia identidad nacional. Que eran los alemanes, que eran arios, eran los mejores del mundo, por lo tanto a los demás había que exterminarlos. Lo impactante en las derechas latinoamericanas es
que, como dijo la mujer de Piñera cuando salieron a la calle los chilenos a protestar hace unos años, parecían alienígenas, ¿no? Sí. Con lo cual, es el enemigo de la clase dominante argentina o latinoamericana es su propia población, ¿no? Su propia... la otredad la participa con su propia población, ¿no? No con el extranjero. Europa le impide la llegada a los inmigrantes africanos, ¿no? Pero no le impide, no le quita derechos al propio ciudadano francés, aunque sí se los quitan en términos de puja distributiva o de puja de derechos del trabajo, pero siempre mantiene esa lógica de cohesión nacional que los países latinoamericanos no se encuentran. Entonces, cuando uno habla de Trump y compara a Trump con Milei, el otro día hacíamos una chanza acá entre amigos, cuando analizamos la victoria de Trump, que Trump era un nacionalista norteamericano. Claro. Que habría que pensarlo como un nacionalista norteamericano, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo se pensaba a Milei respecto de Trump? Bueno, Milei es un nacionalista norteamericano también. Claro. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y en ese sentido, esto que te decía de este planteo de, bueno, dejar de lado ciertas agendas porque parecería ser que el mundo va en un rumbo determinado, como que, en ese sentido quien interpreta el momento histórico y conduce finalmente al peronismo, ¿cómo tiene que tomar esas agendas que parecerían hoy estar siendo dejadas de lado por algunos sectores, inclusive del peronismo? Es una gran pregunta. ¿Por qué es una gran pregunta? Porque esta gran pregunta se le hizo Carlos Menem en el 89. Sí. Y le dio una interpretación determinada al peronismo. Entonces la pregunta es, el peronismo, si quiere acceder al poder, debe retomar y reformular las agendas de su época o debe mantenerse al margen y quedarse aferrado a su cuestión doctrinaria a una costa de perder. ¿No? Es un dilema. Tiene que intervenir en el proceso de derechización de la etapa histórica, aunque sea para tratar de controlar o minimizar los daños, o tiene que mantenerse al margen y dejar que los daños se maximicen, porque finalmente el proceso de derechización va a generar ese tipo de consecuencias. El peronismo debe minimizar daños con una gestión en un tiempo de derecha, o tiene que hacerse el distraído, esperar que todo reviente y después pasar con la enfermería a recuperar a los caídos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta a eso? No lo sé, ¿no? Porque, por supuesto, el riesgo de minimizar daños es que te digan que sos un socialdemócrata, que sos un neoliberal, que no sos peronista, que ese tipo de cuestiones que son muy fáciles decirlas cuando uno no está en funciones, ¿no? Sí. O sea, desde YouTube es muy fácil decir que es el peronismo, que hay que hacer peronismo, que hay que hacer con la nación, que hay que hacer con la patria. Yo siempre utilizaba el ejemplo de una persona que decía, no, si no hay que cambiar la matriz productiva de este país, y si la clase dominante no quiere cambiar la matriz productiva de este país, hay que obligarla a cambiarla, ¿no? Bueno, ¿cómo se va? Y se le dice a la clase dominante, señora clase dominante, ¿me cambia, por favor, la matriz productiva del país? ¿Me lo hace para el sábado? Claro. Porque antes del sábado, pues tengo un cumpleaños de 15, el cumpleaños de 15 de mi época, pero tengo un cumpleaños de 15 el sábado a la noche. Digo, ¿cómo se hace eso? Digamos, es muy fácil de plantearlo, es muy fácil de decirlo, pero es muy difícil a la hora de pensar la política, generar esos cambios, ¿no? Las matrices productivas no se cambian de un día para el otro, no se cambian porque no quieren, tiene que ver con tradiciones
políticas, culturales, económicas, hereditarias, familiares, con lo cual... Y aún mundiales, digamos, la posición en que sí. el país está respecto del resto de la geopolítica. Sí, claro, entonces decirle a alguien, bueno, no, hacer peronismo todo el tiempo es un poco complicado, sobre todo cuando no te toca hacerlo a vos, ¿no? Claro, exactamente. Vuelvo a la cuestión, si se querés, más prosaica. Sí. Digamos, el PJ como herramienta... Ahora hemos sido bastante prosaicos, ¿eh? Sí. La verdad que pero, yo he sido bastante prosaico hasta ahora. El PJ, la herramienta electoral PJ, hay PJs provinciales, digamos, y esta conducción y siendo es peronista o siendo peronismo es muy particular en cada una de esas provincias. ¿Hay una posibilidad de articulación sobre eso? Bueno, yo creo que ese es un gran desafío para el próximo peronismo, que es cómo se van a articular los distintos peronismos o las distintas interpretaciones peronistas en función de la geografía. Un capítulo que para mí le faltó al libro y que fui pensándolo a medida que salió el libro, sí, es que claro, no es solamente una cuestión de línea temporal para analizar qué estuvo siendo el peronismo, sino que también hay que analizar qué estuvo siendo el peronismo en cada una de sus geografías. No es lo mismo una Salta gobernada o un Jujuy gobernado por Morales que un Jujuy gobernado por un gobierno peronista. Entonces, pero al mismo tiempo no es lo mismo el peronismo jujeño que el peronismo porteño, el peronismo bonaerense o el peronismo santacruceño. Y esto obviamente le cabe al peronismo de San Luis y al peronismo cordobés, que son experiencias, si uno se quiere, más radicalizadas, entre comillas, respecto de la relación con el PJ nacional, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que creo que también hay que hacer un análisis geográfico de qué significa el peronismo en cada una de las regiones de la Argentina. Y creo que conducir un PJ nacional, si alguien quiere conducir el PJ nacional, lo que justamente tiene que comprender es esas diversidades y esos distintos peronismos regionales y geográficos, esas distintas interpretaciones geográficas. Si es que se le quiere dar una unidad sustantiva a ese peronismo y no es que se lo quiera, digamos, de alguna manera uniformar en una sola visión del peronismo, ¿no? Claro, es una gran tentación, ¿no? Sí, claro. Es decir, el peronismo soy yo, sí, y todos los que no piensan como yo no son peronistas, ¿no? Y esto se lo puede hacer desde la derecha peronista, sí, se lo puede hacer desde el progresismo peronista, se lo puede hacer desde la moderación peronista, ¿no? Todo aquel que, como digo siempre yo, todo aquel que dice yo soy peronista y vos no sos peronista deja de ser peronista, con lo cual pensar una única interpretación, sí, del peronismo es por lo menos está destinada a perder capacidad de consenso con los demás peronismos, ¿no? Seguro. Seguro sí, que sí. La última, por lo menos de mi parte, ¿qué herramientas tenemos o tiene el peronismo para construir, para seguir siendo? Y considerando esta variedad o esta diversidad geográfica y todas estas situaciones y alternativas internas, locales e internacionales. ¿Hay herramientas? ¿Hay que construir nuevas? ¿Sirven las que usamos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que las herramientas se van construyendo en el camino, ¿no? Y creo que los tiempos de alguna manera también marcan las herramientas que la política utiliza. Uh-huh. En el movimiento obrero organizado durante el primer gobierno de Perón, junto a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas entre el 46 y el 54, las 62 organizaciones durante la Resistencia, las formaciones especiales en los 70 hasta el regreso, el aparato bonaerense en los 90 e incluso el peronismo de la provincia de Buenos Aires en los 2000 y pico. Uh-huh.
yo creo que esas herramientas están vinculadas a las necesidades de la época, ¿no? Y es lo que hace de alguna manera eficiente y efectivo a la maquinaria de poder del peronismo, porque el peronismo también es una maquinaria de poder, ¿no? Entonces esa estructuración son herramientas que se utilizan. Ahora, ¿alcanza para ganar la elección nacional solamente con el electorado de la provincia de Buenos Aires? Ha quedado demostrado que no alcanza, ¿no? Por lo tanto, si no ha alcanzado solo ya con el aparato, no el aparato, sino con los votos de la provincia de Buenos Aires, porque el aparato bonaerense era algo más aceitado en los 90 y en los 2000, ¿no? Sí. Pero creo que si no alcanza con eso, va a tener que alcanzar con la construcción de otras herramientas de corte más general y más nacionales, ¿no? Claro. Sí, pensando en eso, ¿crees que el antiperonismo se consolidó en estos últimos años como una maquinaria de poder que finalmente termina ganando en la disputa? Yo creo que el antiperonismo siempre fue una maquinaria de poder, porque no es que se consolidó, sino que siempre tuvo la potencia hegemónica de la Argentina establecida, ¿no? La Argentina antiperonista, la Argentina de los empresarios, la Argentina de los medios de comunicación, la Argentina de las Fuerzas Armadas, la Argentina de las universidades, la Argentina del poder real, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que sí ha ocurrido es que hubo un cansancio por un sector de la población que era quizás típicamente peronista, que se desilusionó con la experiencia de 2019-2023 y cuyo voto ya no es un voto cautivo, sino que es un voto más sofisticado, más táctico, ¿no? Que vota cuando quiere, donde quiere y a quien quiere, ¿no? Uh-huh. Excelente. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación con La Mañana de Miravoz, súper interesante. Recomendamos, por supuesto, el libro, y ya combinaremos entonces para tenerte aquí en la Villa de Merlo. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias y gracias por la entrevista. Que tengas muy lindo día. Gracias.